Hola mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenidos a este AppSheet Flash. Estoy muy contento porque mi binario me está pidiendo en este comentario, recuerda que yo siempre estoy leyendo todos los comentarios que me haces a través de la comunidad de YouTube, bueno, de la comunidad y de los videos que vamos publicando aquí en Mundo Binario. Bueno, me dice que cómo es que haríamos una carga masiva teniendo un formato CSV, luego cargamos a AppSheet e incluso podríamos tener algunas validaciones. Te voy a mostrar eso y lo vamos a hacer mediante este formato AppSheet Flash. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero sin perder la esencia de que tú aprendas justamente para que lo vayas a replicar en tu proyecto. Bueno, me gustaría crecer estas dos redes sociales, TikTok e Instagram. Aquí te estoy dejando los username por si quieres unirte. Me haría muy feliz leerte, verte por allá, interactuando y ver tus likes. También, pues obviamente los mensajes los voy leyendo poco a poco y siempre estamos contestando. Bueno, si tú me quieres agradecer también la forma en que yo estoy subiendo este contenido, me tomo el tiempo y sobre todo porque es un proceso para poder armar este tipo de videos y darte la calidad que mereces. Bueno, me puedes regalar un like o un comentario diciéndome, Axel, yo lo aplico así o me va a servir para este proceso. Muchísimas gracias, felicitaciones, desde dónde me ves, a qué te dedicas, saber un poco más de mi comunidad que pues aprecio muchísimo. Sin ti, Mundo Binario totalmente pues no sería nada. Bueno, cuando estemos aquí en la computadora, bueno, aparte que te suscribas, también que me regales un like y cuando estemos aquí en la computadora, no se te olvide lo más importante, aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Bien, vamos a trabajar sobre SAF, el sistema de administración financiera. Y bueno, aquí te estoy mostrando la aplicación, ya lo hemos visto en otros videos, pero sabemos que en todo sistema o aplicación podemos hacer movimientos manuales, es decir, uno a uno. Yo puedo registrar esta factura y listo, la voy a ver en mi hoja, en este caso de facturas. Pero justamente lo que me está preguntando mi binario, cómo hacerlo masivamente. ¿Por qué? Porque la gente luego se acostumbra a trabajarlo en Excel y de pronto ya tiene toda la información limpia, organizada, estructurada y simplemente quiere subirla como un layout, como un template de manera masiva. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si queremos, por ejemplo, subir información masiva a esta tabla de facturas, lo que yo haría es tomar todos los headers, es decir, todo lo de la fila 1 y lo voy a pasar a un template. Yo le puse template masivo bin, le pongo esta estructura. Bien, sabemos que factura ID la va a calcular de manera automática y llenamos todos los campos, ¿ok? Ahorita te voy a explicar a detalle pues cada razón de ser de estos campos, pero para eso vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a ir a agregar una acción a facturas. Vamos a darle Create New Action for Facturas y vamos a colocar aquí un nombre, Action Facturas Masivas. La opción que va a hacer es Import a CSV File for this view. Aquí quiero recalcar bastante y hacerlo muy relevante el file locale. Luego dices, pues lo voy a dejar así. Pero ¿qué sucedía? Yo con la experiencia que tengo con una empresa de Venezuela y otra de España, es que luego me pasaban el archivo CSV y lo procesaba mal, la fecha la colocaba mal, algunos símbolos no los reconocía y era justamente porque no estaba definido o estaba definido en otro idioma. Yo lo tenía para México y pues obviamente ellos me lo mandaban con formato de Venezuela y España. Yo podría decir que no afectaba, pero efectivamente yo me encontré con ese inconveniente. Por eso es bien importante que si tú lo estás desarrollando para Ecuador, para Brasil, para Colombia, para Estados Unidos, para cualquier país desde donde me estés viendo, pues selecciones el idioma correcto, ¿vale? Aquí ya aparece la acción. De hecho, mira, le voy a poner aquí subir facturas y le voy a poner un icono. Upload. Me gusta el de la nubecita con una flecha. ¿Qué va a suceder? Cuando le dé save va a dejar va a dejar de aparecer en esta ventana. ¿Por qué? No aparece ni en esta. Yo le debo dar primary para que aparezca aquí y no a este nivel. ¿Por qué? Porque se van a subir varios registros. Eso está interpretando AppSheet, ¿vale? Y ahí está, subir facturas y me va a poder abrir un template o bueno, el explorador para que suba el archivo CSV. Este archivo CSV que yo ya preparé lo vas a guardar de la siguiente manera, Save As,
y le vas a dar formato CSV UTF-8 delimitado por comas. Le voy a dar save, dice que ya existe, que si deseo reemplazarlo. ¿Qué va a suceder en este momento? Voy a darle clic aquí. Este es el con el que estaba haciendo pruebas. El que tú te debes dar cuenta es el de template masivo bin. Le doy open y justamente sabía que me iba a marcar este error. ¿Por qué no lo quise explicar antes? Porque quiero explicarte o darte el detalle de por qué sucede cada cosa y con lo que yo me encontré cuando doy proyectos o asesorías o cuando hago un proyecto en específico, quiero que tú también lo aprendas a resolver, ¿vale? Entonces, y si no, también ahí estoy en los comentarios, Axel, me sucedió este caso y con todo gusto también te ayudo. Dice que factura documento es obligatorio. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a facturas y entonces dice, pues sí, factura documento es obligatorio y también factura crédito. Porque cuando yo subo desde aquí el documento, pues se hace obligatorio. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle clic a esto, clic derecho, bueno, lo selecciono, control C, y lo que voy a hacer es darle clic aquí y le voy a decir en Data Validity que va a ser requerido únicamente cuando el context ocupó el view esté en la vista, justamente la que acabo de copiar, facturas form. Lo mismo va a suceder para factura crédito. Ahorita te digo por qué lo estoy aplicando aquí, porque bien lo podría llenar, ¿no? Desde layout, pero lo voy a dejar desde aquí. ¿Y por qué le estoy diciendo que el documento? Porque yo al menos no he logrado pues subir el documento. Recuerda que aquí es el documento PDF o XML o de acuerdo a lo que haga referencia a tu documento fiscal, ¿no? Le voy a dar save, le voy a dar save. En el formulario no va a cambiar nada, ahí sí lo va a pedir de manera obligatoria. Pero cuando yo lo suba desde este template, mira, está vacío y aquí está vacío. Vamos a ver si ahora ya subiendo este template, voy a darle clic aquí y le doy open. Dice que está procesándolo y dice que procesó un record. Se insertó un record en un segundo con esos milisegundos. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Bien. Lo insertó sin factura crédito y lo insertó sin factura documento. Recuerda que esta factura crédito depende del proveedor. Por ejemplo, si yo le doy P004 y voy a proveedores, P004 dice que tiene hasta 30 días. Por eso esta factura, bueno, aquí lo configuran a 45. Pero por ejemplo el 03 por default dice que es 7. Por ejemplo, todos los que tienen 3 es 7. Mundo binario, si te das cuenta aquí, hay un tema bien importante. Está el nombre, más no el código del proveedor. Si yo me voy aquí y busco mundo binario, debería decir P-00002. Sin embargo, dice mundo binario. Y aquí en lugar de decir Alejandro Medina, debería decir A Medina. Si yo dejo así los datos, me va a representar un error de referencias. Voy a darle clic aquí en refrescar y mira que va a aparecer un signo de admiración. ¿Por qué? Porque no encuentra la relación. Aunque lo insertó bien, no encuentra la relación. ¿Qué vamos a hacer? Es borrar esto y ahora quiero mostrarte. Bien, la solución aquí podría darle P-00002. Pero hay muchos usuarios que no se van a saber esa clave. O por ejemplo, en lugar de poner a Medina, ponen a Alejandro Medina, porque es el agente que atiende a este cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a realizar un bot para hacer justamente esas validaciones que quiero que pues, lo entendamos, ¿vale? Le vamos a dar Create Bot, le voy a dar en los puntitos y le vamos a dar Bot Facturas Masivas. Voy a copiar este nombre, le voy a dar Configurar Evento, le voy a dar Event Facturas Masivas. Ok, ¿cuándo se va a accionar este bot o cuándo va a dispararse? En facturas, cuando haya solamente una factura. Bien, hasta ahí todo correcto, pero bajo cierta condición. Cuando la condición aquí en facturas comentario sea igual a, voy a darle, cierro corchetes, ok, igual a carga masiva, le voy a decir. Solo cuando detecte que el comentario es una carga masiva, vas a hacer lo siguiente, porque no lo requiero para todos los registros que sean agregación
Por eso les estoy diciendo, hey, solo cuando diga carga masiva, así sé que viene de un template. Voy a darle clic aquí, Step, facturas masivas, y aquí voy a seleccionar Run a Data Action. Y vas a elegir Run Action on Rows, Set Rows on Values, ¿vale? Y aquí vamos a ir a modificar el proveedor ID, porque justamente no queremos que aparezca aquí lo que aparecía este nombre. Voy a ponerlos aquí en color azulito. ¿Qué más? La factura crédito, ¿vale? Y de hecho aquí lo tengo. Alejandro Medina, y esto lo estoy colocando en azulito. Bien, esos son los datos que quiero que pues los calcule o los recalcule más bien. Entonces, proveedor ID, factura crédito, y el otro sería agente ID. Perfecto. El proveedor ID, probablemente aquí debas tener bastante atención a lo que voy a hacer, porque suele ser confuso, pero una vez que tú ya lo entiendas, lo vas a lograr, ¿vale? Vamos a hacer una búsqueda con un lookup. ¿Qué valor quiero ir a buscar? En este caso le voy a dar _ this row, ¿vale? Lo que está entrando como entrada nueva, y voy a buscar proveedor ID, ¿vale? En este caso, proveedor ID ahorita viene siendo mundo binario, el nombre del proveedor. ¿Dónde lo vas a buscar? En proveedores. Aquí dice, ¿dónde lo vas a buscar? ¿Bajo qué columna quieres que haga match? Si dice mundo binario, y acá busco mundo binario, es sobre proveedor nombre, ¿verdad? Entonces aquí, proveedor nombre. ¿Y qué quieres que te regrese? Ok, yo ya sé que es mundo binario, pero yo creo que me regreses proveedor ID. Y entonces aquí es proveedor ID. Esperamos aquí a que sincronice. Proveedor ID. A ver, vamos a copiar tal cual la celda. Proveedor ID. Ok, lo estoy dejando con corchetes y no, debería ser así. Entre comilla doble, proveedor ID. Ahí no debería marcar ningún error. Entonces vamos a decir, basado con el nombre que me está dando en el layout, vas a ir a proveedores, y si encuentras un proveedor nombre similar al que está entrando aquí, regrésame la clave del proveedor. Vamos a darle save. Luego, el agente ID es algo muy similar. Vas a buscar el lookup, lo que hicimos justamente con proveedores. Lo que está entrando es agente ID, que sabemos que es el nombre en especial. Vamos a ir a la tabla de agentes, mediante agente nombre, y lo que quiero que me regreses es el agente ID, ¿vale? Le voy a dar save, y aquí simplemente le voy a dar factura crédito. ¿Para qué? Para que ahorita no te confunda con factura crédito y veas que sí vamos a, en lugar de aquí, con esta configuración nueva, en lugar de ver mundo binario y ver Alejandro Medina, vamos a ver P002 y aquí A Medina. Vayamos a hacer esa prueba. Vamos a darle clic aquí, subimos nuevamente nuestro archivo, se está procesando, y según lo que yo debería funcionar, aquí debería aparecer el P0002 y Alejandro Medina. Pero ¿qué está sucediendo? Ahorita ya me asusté un poquito, pero es que justamente en comentarios le puse prueba. ¿Recuerdas que en el layout yo te dije que debería poner aquí carga masiva para que lo pueda detectar pues mi bot y haga cierta acción? Vamos a darle OK. Estuvo bien que haya sucedido esto, porque luego a veces podemos tardar bastante descifrando de que, oye, pero lo estoy haciendo igual que Axel, ¿y por qué no sale, no? Entonces ahí se está procesando, y miren, ya aparece P-002, y aquí debería aparecer Alejandro Medina. A ver, le vamos a dar OK. De pronto no sé si algo sucedió. Vamos a revisar el bot, y dice que vamos a ir a buscar. Ok, aquí también me faltó el thisrow.agente ID, ¿vale? Son detallitos que van saliendo, y que te digo, está bien que suceda. Antes la verdad cortaba los videos porque decía, no, ¿cómo va a fallar? ¿Cómo nuevamente voy a decir? O va a tardar más el video. Yo prefiero que tarde, pero que te quedes justamente con todo el contexto para que tú puedas resolverlo. Mira, ahí está. P-002 y A Medina. Estos tres registros los voy a eliminar, ya no me están sirviendo. Ahora, en factura crédito, ¿por qué lo dejé al último?
Porque el P002, si me voy a proveedores, P002 por default debería decir 15, ¿no? Proveedor crédito, 15 días. Entonces aquí, como probablemente en mi layout, pues yo podría dejarle aquí 15 días y está correcto. Pero qué mejor que me lo dé de manera automática, ¿no? Entonces, voy a eliminar esto. Y entonces lo que voy a hacer es en mi bot, darle clic aquí. Y aquí voy a hacer algo como un condicional. If, voy a decir, is not blank, factura crédito. Si no es blanco, quiero decir que entonces, sí, se coloca lo que te está mandando el usuario. De lo contrario, vas a ir a hacer un lookup. Vas a hacer un lookup. ¿Y qué vas a ir a buscar? En este caso, proveedor ID. ¿En dónde? En la tabla de proveedores, coma, ahí sí ya es mediante proveedor ID. Ahorita te voy a decir por qué. Proveedor ID. ¿Y qué es lo que quiero que me regreses? Proveedor crédito. Bueno, aquí vas a decir, oye Axel, pero aquí ¿por qué no lo haces por proveedor nombre? Porque el bot para en este momento, cuando llegue aquí, el proveedor ID ya va a tener este código. Por lo tanto, si lo busco por nombre, ya no me lo va a encontrar correctamente. Por eso es que lo dejé de esta manera. Entonces, vamos a ir a seleccionar nuevamente esa factura. Selecciono. Y entonces, aquí dice, mira, ya tengo este dato. Lo voy a marcar nuevamente en azul. Tengo este dato calculado de manera automática y tengo este dato. ¿Ok? Tengo los 3 datos ya. Ahora dices, ok Axel, pero es con un solo registro. Perfecto, yo aquí tengo un layout con varios registros. Imaginemos que nuestro usuario, superusuario, pues escribe estas facturas. Sabemos que 3 facturas son de Alejandro Medina, las voy a poner en verdecita. 2 son de Mario, las coloco en rojo. Y una es de Jacome Rendón, la voy a colocar en color naranja. Entonces, mira que aquí está el nombre, el comentario correcto, sin factura. De hecho le voy a dejar 100, 90, 70, 60 y 50. Y a le voy a dar un crédito de 60 días. A todo lo demás por default, que vaya por lo que tiene el proveedor. Y aquí estoy dándole el nombre del proveedor, ¿vale? Voy a darle Save As, guardar, le digo OK. Y entonces debería subirme 6 registros, ¿vale? Vamos a ir nuevamente aquí a mi aplicación, subimos el archivo y si todo anda bien, todo lo que te estoy contando, debería procesar justamente. Mira, dice que no soporta el valor 60. Está correcto, ¿por qué? Porque aquí, mira, no hay el valor 60. Entonces desde ahí dice, ¿sabes qué? Pues no te lo voy a procesar. Entonces yo tendría que venir a corregirlo y digo, bueno, a ver, el proveedor mundo binario, por default debería dar 15, pero bueno, yo le voy a dar 60 días, 45 días. Ese sí es un valor aceptado en el enum. Voy a darle guardar y aquí Save As, guardar el formato en CSV. Bien, vamos a hacer la prueba. Selecciono, le voy a dar Open y ahí ahora sí debería estar procesando los 6 registros. Le voy a decir OK. Y entonces ahí se empieza a procesar y dice que 6 registros fueron correctos, actualizados o insertados, ¿no? Le voy a decir OK, vamos a ir a facturas y son estos 6 registros. De A Medina son 3, de Mario Galindo son 3 y aquí de Jacome Rendón es una. Perfecto, ¿recuerdas que en el layout yo dejé esto vacío? Esto vacío sí lo tomo en cuenta porque fue por la configuración del proveedor. Y 45 en realidad tendría que ser un 15. Pero ¿por qué dejó 45? Porque te acuerdas que configuramos aquí el is not blank. ¿Ok? Y aquí ya tenemos nuestro layout. Esto lo pudimos subir desde aquí. Entonces voy a ver en la aplicación que ya justamente tengo, bueno, voy a darle un sincronizar. Y tenemos esas facturas, por ejemplo, a ver, voy a darle clic aquí y, por ejemplo, las de Medina. Medina, sí, yo incluso podría darle aquí por facturas y lo voy a ampliar un poquito, no por proveedor. Le voy a decir que
que sea por agente y que me haga un agrupado por una suma del monto factura. Bien, entonces, ¿qué voy a ver aquí? De A Medina debería ver la 04, 05 y 06. Ya se cargaron por los dólares, por los euros correspondientes, 100, 90 y 80. Luego a Axel Romero no le cargué nada, si no mal recuerdo, pero a Mario Galindo le cargué a... ¿Cuál le cargué a Mario Galindo? Estas dos, estas que están en rojo, G1, G01 y G02, ¿ok? Con los 70 y 60 euros. Y a Jacome la BA01, BA001, ahí está. Y entonces así es como podrías hacer una carga masiva. Obviamente pueden existir más reglas de negocio, conviértelas a mayúsculas, a minúsculas, réstale, hazle cierta operación, haz más validaciones, pero yo aquí te estoy dejando justamente la base para que tú puedas iniciar con cargas masivas y puedas automatizar aún más a tus clientes, a tus procesos, a tu negocio. Si tú requieres, si de todo esto que te enseñé, ¿verdad?, no se acopla a tu negocio y tienes algo en específico, en la descripción del video te estoy dejando pues una liga a WhatsApp donde me puedes contactar y podemos hacer una asesoría personalizada con costo, donde nos unimos en un Google Meet, tú y yo, para resolver el problema que tienes, ¿vale? De momento disfruta este contenido y te estoy dejando todo lo que utilicé en cuanto a fórmulas en la descripción del video. Muy bien, mi bien, has aprendido sobre cargas masivas con CSV. Cuéntame en los comentarios cómo es que tú lo aplicarías. Aquí está el planetita para que te suscribas. Otro video que me gustaría que pues vayas a explorar y ver cómo lo puedes aplicar en tu proyecto. Mientras todo esto sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.